días, ¿cómo están? ¿Cómo están, queridos amigos, amigas de las Guarmis? Bienvenidos a nuestro programa. Ya en esta mañana son las 9:04. Repito la pregunta: ¿está de acuerdo en privatizar el sector eléctrico para resolver problemas creados por el gobierno en cuanto a abastecimiento de energía eléctrica? Esa es nuestra pregunta, que la tenemos planteada a través de nuestras redes sociales. También contarles que la mañana de este 13 de enero, el día de ayer, en el sector de la Real Audiencia en Quito, un ciclista fue atropellado. Seguramente ustedes vieron ya este video. El conductor de un vehículo blanco huyó del lugar tras el siniestro. Entendemos que el vehículo ha sido identificado y estamos pues a la espera de las acciones, porque se ve claramente que este siniestro pudo haberse evitado, ya que el ciclista pues estaba al filo de la vía, ¿no? Entonces, bueno, más adelante repasamos ese video. Bueno, ya estamos en el tema del día esta mañana. Muchísimas gracias a todos quienes nos acompañan en este día miércoles, mitad de semana. En Ecuador, pues la expansión del crimen organizado pues no es neutral, sin duda. Reproduce violencias de género, debilita rutas de protección y normaliza también la impunidad frente a asesinatos, abusos sexuales y desplazamiento forzado de mujeres, niñas y adolescentes. Al mismo tiempo, casos mediáticos recientes muestran cómo la sociedad y los medios también tienden a cosificar a las mujeres vinculadas al crimen, glamorizando a unas, humillando a otras, según su apariencia o estatus social, mediante los mandos reales o mientras los mandos reales permanecen en la sombra. Para analizar estas dinámicas, conversamos con Sibel Martínez. Ella es directora del Grupo de Rescate Escolar y defensora de derechos humanos. Sibel, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana, pues para abordar tanto la participación femenina en economías criminales como los hallazgos de estudios que evidencian la violencia específica que sufren las mujeres y niñas en contextos de crimen organizado y cómo el Estado y la sociedad pues pueden responder de manera más efectiva. Sibel, muy buenos días. ¿Qué significa hablar de cosificación de la mujer en contextos de crimen organizado y narcotráfico? Bueno, buenos días, Sofi, muchas gracias por la entrevista. Yo creo que estamos en un contexto en este momento en donde es muy interesante poner esto en la mesa del debate, ¿no es cierto? Cuando hablamos o cuando aparece una mujer enrolada o cerca del crimen organizado, yo creo que se nos nubla la vista y el debate se reduce al cuerpo, al maquillaje, a la vida de lujo, a su moral, ¿no? Y eso es la cosificación. Y esto es peligroso, ¿no? Yo creo que es muy peligroso por dos razones, ¿no? Y la una es que hablar de estética no explica el crimen organizado, y el linchamiento mediático al que pueden estar expuestas ciertos grupos de mujeres simplemente no es justicia, ¿no? Entonces, bordeamos la misoginia, el clasismo también, porque se ven camuflados en estos análisis que llegan a ser chismes en realidad. Uh-huh. Y en segundo lugar, mientras nos quedamos discutiendo si son muñecas, si son Barbies, si son Bratz o lo que fuera, ¿no es cierto?, se escapa algo importante, y es la estructura criminal. Uh-huh. Y ahí es cuando creo que el debate cobra su total sentido, ¿no? No como chisme, sí como análisis. Así es. Bueno, es que este lenguaje pues tiene digamos, incidencia en la percepción pública también de las mujeres, pero digamos, si nos podemos remitir también a escenarios donde estos fenómenos ya han ocurrido, México, Colombia, ¿qué lecciones hemos aprendido o qué no está cambiando? ¿Cómo lo estamos abordando también desde acá, desde nuestro país, tanto como sociedad como desde la misma justicia? Ahí decir que hay pocas análisis, ¿no?, respecto a este tema tan necesario. Yo creo que el crimen organizado tiene varias aristas de estas economías criminales. No las llegamos a entender y por lo tanto no podemos tampoco prevenirlas. En Latinoamérica, no se diga en el Ecuador en particular. Y la visión que siempre tenemos respecto a este tema es que es un tema de hombres, ¿no es cierto? O sea, que estas economías lícitas son manejadas por hombres, lo cual no es alejado de la verdad, digamos, ¿no? Pero también la visión estereotipada de que las mujeres llegan a ser apéndices de los hombres, de los varones dentro de esta estructura criminal, sin capacidad de agencia, subordinadas, si bien
en la gran mayoría de casos sucede, no es menos cierto que hay mujeres que desafían esta división del trabajo criminal y pueden llegar a ocupar, incluso con agencia, es decir, con conciencia, con capacidad de decisión, ciertos roles dentro de esta economía criminal. Y al hablar de esto, ¿no es cierto?, al ver incluso con lente o desde la perspectiva de género a esta problemática, este fenómeno lacerante que vivimos hoy día en el país, no estamos desculpando a nadie. ¿Sí? Lo que estamos tratando de hacer es que esta visión sea completa, porque si no hablamos de los roles que pueden las mujeres, digamos, tener dentro de estas economías criminales, nos estamos quedando cortos. Por eso decía, si nos manejamos únicamente en la estética, si tratamos de estos temas como chismes y no vamos efectivamente a preguntar, ¿no es cierto?, qué tipo de jerarquías hay, cómo se recluta a las mujeres, a las niñas, niños y adolescentes, si hay coerción, cuáles son los roles con los que se manejan o en los que se manejan las mujeres, por ejemplo, dentro de estas economías. Pero ¿quiénes suelen dar el mando? ¿Quién toma el mando? ¿Quién da las órdenes? ¿Quién lleva las armas? ¿Quién se beneficia? También es supremamente importante y de esto no se está hablando. Entonces creo que es vital el que podamos poner en la mesa del debate esto, comenzar a desmitificar también esta situación, ¿no? Pero también desde una perspectiva de género, porque hoy lo que estamos viendo, ¿no es cierto?, es, por ejemplo, que hay mujeres que están siendo cuestionadas, llamadas influencers, ¿no es cierto?, pero no estamos viendo a lo profundo de este tema. Recordemos que en economías criminales, que no solamente el narcotráfico, hay trata de personas, ¿no?, con fines de explotación sexual. Y entonces cuando nos quedamos viendo en que solamente esto es lujo, es glamour, ¿no es cierto?, es un lifestyle, nada más, nos quedamos cortos en un análisis que puede ser mucho más profundo y que podría sobrepasar lo que hoy por hoy estamos viendo y llamamos influencers, ¿no? Así es, pero claro, si uno se pone a revisar, si ve los comentarios en estas fotos, también vemos que hay esto que se menciona como la aspiración de tener una vida en la que no tengas preocupaciones, en las que puedas tener viajes, comer en restaurantes finos, y que también mujeres terminan diciendo en algún momento, yo quisiera tener esa vida, ¿no? Y vemos cómo también se ha utilizado la difusión mediática de novelas sobre personajes involucrados en mafias, Pablo Escobar y muchos otros, ¿no? Y muestran la presencia de mujeres, ¿no? Y también llaman a eso, ¿no? Esta narcocultura, de alguna forma, de que te genera expectativas de que vas a poder saltarte todo el esfuerzo que implica poder tener una casa, poder tener un nivel de vida por lo menos sostenible, ¿no? Digamos, frente a realidades donde hay mujeres que también están sobreviviendo, que están empobrecidas, que están en situaciones bastante complejas, ¿no? ¿Y cómo abordamos eso? Cuando vemos el estudio que hace ONU Mujeres acá en el Ecuador hace unos años ya, por ejemplo, muestran que las mujeres están sufriendo desplazamientos forzados, violencia sexual, asesinatos invisibilizados. Son hallazgos que también muestran lo que usted decía, ¿no? Que hay trata de mujeres, que hay trata de personas en estos contextos y que muchas veces tienen también que sumarse para sobrevivir, digamos, como lo mismo que sucede, digamos, dentro de las cárceles, que así no seas de una banda, te toca meterte ahí porque estás en un barrio donde están ocurriendo muchas cosas y si es que no te unes, simplemente pueden matarte. O sea, hay mucho que analizar sobre este tema, ¿no? Mucho que analizar. Yo creo que, comenzando por el tema del territorio, por ejemplo, el crimen organizado no es solo gente mala cometiendo delitos, ¿no es cierto? Más bien es una economía de control, que desde una perspectiva de género también podemos ver esta división del trabajo, ¿no es cierto?, criminal de este trabajo. Y en estos territorios las mujeres se ven muchas veces orilladas a hacer cosas que ellas no quieren bajo coerción, ¿no? Entonces no podemos simplemente llamarlas desde alguna manera muñecas, dependiendo de la clase, ¿no es cierto?, o de su glamour, de su estilo, y resumir esto a eso nada más, ¿no es cierto? Cuando en el territorio sabemos muy bien, primero, que el territorio es
no es solamente un escenario, es botín, es una herramienta. La economía criminal no funciona sin este territorio, ¿no es cierto? En donde las mujeres efectivamente muchas veces conviven con digamos, delincuentes, se ven en otros casos orilladas a formar parte de estas economías criminales o terminan siendo desplazadas, ¿no es cierto?, cuando no lo quieren hacer. Y eso sí pueden salir de esta situación. Eso por un lado. Pero por el otro también, en el tema de la sociedad, que también es importante, no podemos simplemente pensar que esto es fuera o está fuera de una sociedad que además ha aprendido a convivir con el lujo, ¿no? Y que puede en sus organizaciones, en sus canchas, en sus redes sociales, en las fiestas, tener este tipo de relaciones con personas que no sabemos cómo obtienen este dinero, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera, las élites normalizan este tipo de cosas y también hay un blanqueo social. Y eso es muy importante también decirlo, ¿no? Porque de otra forma no veríamos lo que ha sucedido, por ejemplo, el fin de semana o lo que propició el que se ponga en la mesa de debate este análisis desde el género, ¿no es cierto? Entonces, si una sociedad puede convivir, como yo digo, con este lujo, está posibilitando también que esto suceda. Ahora, en temas de la narcocultura, ¿no es cierto? Que es de estos significados, de estos patrones de conducta, estas interacciones sociales, especialmente entre hombres y mujeres, en donde efectivamente el tráfico de drogas, el narcotráfico actúa, ¿no?, para reproducir un orden social, porque el crimen organizado, el narcotráfico no está por fuera de efectivamente estos estereotipos de género, estos roles de género o estas desigualdades preexistentes en donde la economía criminal también se monta, ¿no? Y es por eso muy importante cuando analizamos este tema, hablar de género, hablar de edad, hablar de territorio, de clase, porque esa es la única forma en que vamos a poder ver con mucha más profundidad que únicamente la estética o lo que hoy por hoy nos está llevando a conversar, ¿no es cierto? Un chisme, que va más allá de eso. Entonces, efectivamente, dentro de esta narcocultura hay representaciones estéticas. Entonces, se produce estándares de belleza femenina, ¿no es cierto?, en donde las mujeres, a través de estos estándares, tienen garantizado un espacio, un cupo, si tú quieres, ¿no?, en la economía criminal. Y esto lo vemos. Ahorita podemos estar viendo esto, ¿no es cierto? Hay ciertos estándares, la narcoestética, lastimosamente, está copando esta visión, y a mí me preocupa mucho el tema de las adolescentes jóvenes, de las mujeres jóvenes, que muchas veces se relacionan, y eso está estudiado, ¿no es cierto?, con personas delictivas, de narco, ¿no?, de estas economías criminales, y ni siquiera saben o calculan que están siendo cooptadas, por ejemplo. Y ya cuando quieren salir de esta situación es complicado. Entonces el tema no es tan simple, el tema no es únicamente la estética o el tema, por eso es que yo este fin de semana incluso me permití como escribir algo al respecto, porque si reducimos esto únicamente a la estética, a las chicas influencers, ¿no es cierto?, a los viajes, al lifestyle, a este tipo de cosas, no estamos analizando la estructura, no estamos analizando con profundidad este tema. ¿Para qué incluso, no es cierto? Primero, investigación, datos tan necesarios, pero también para hacer políticas públicas, pues, porque creo que todos estamos de acuerdo en que esto tiene que ser desmantelado, desestructurado, ¿no es cierto? Y de esto no se está hablando y sinceramente no se hace nada al respecto. ¿Qué debería hacer el Estado, no? Porque ahí, por supuesto, que surgen estas preguntas, no solamente con mujeres que muestran este estilo de vida que está en redes sociales, sino también con las personas que están moviendo estas estructuras, ¿no? O sea, en nuestro país nadie se está cuestionando que se construyan grandes edificios, que se inviertan en negocios, que se abran locales en cada esquina de cierto tipo de negocios, y ahí donde está la UAFE, donde están el mismo Estado, donde está el sistema judicial, también pues notando los cambios que está mostrando también la sociedad ecuatoriana. A ver, yo creo que la justicia se queda corta, ¿no es cierto? Bueno, si no se tiene datos, si no se tiene evidencia,
efectivamente no se va a poder hacer cambios. Entonces hay que fortalecer estos sistemas estadísticos sobre el crimen organizado con variables importantes como es la del género, ¿no? O sea, como para saber cómo participan las mujeres, sean como víctimas, como actoras, y eso es interesante. Por ejemplo, en este tema sí me quedo un poquito porque la visión es, son víctimas o victimarias, y no es así, es un continuo. Es decir, una mujer puede por su propia agencia terminar dentro del crimen organizado, pero mañana bajo coerción no poder salir de esto. Y asimismo una mujer de escasos recursos se ve orillada a formar parte de esta, ¿no es cierto?, economías ilícitas, y de repente tiene habilidades y termina teniendo ciertas capacidades de liderazgo, que por supuesto no son muchas, y las mujeres son desechables dentro de este, ¿no es cierto? Claro, es que históricamente cuando uno ve cómo se ha usado a las mujeres, inicialmente tienes las historias de las mujeres que son usadas para transportar drogas, llamadas mulas del narcotráfico, ¿no? Y las cárceles empezaron a llenarse desde hace mucho tiempo atrás de mujeres que estaban transportando drogas, arriesgando su vida, y pues con un montón de historias detrás, ¿no? Pero hoy en día hay otros patrones que bien decía Sibel, de vulnerabilidad, que tienen que ver con edad, con clase, el contexto territorial también, que deben ser analizados. Y ahí me decían que cuál es el estudio que tenemos de ONU Mujeres. Les digo para que lo busquen, es estudio cualitativo sobre el impacto de crimen organizado en mujeres, niñas y adolescentes, y que también dice que las mujeres han aprendido a no salir a ciertas horas, digamos, a silenciarse, porque no pueden de alguna forma denunciar lo que está pasando al lado de tu casa, por ejemplo, porque terminarías quizá asesinada, ¿no? Entonces, según el territorio también que habitas, pueden estar pasando muchísimas cosas en torno a la vida de las mujeres, de las niñas, incluso niñas. También se ha aumentado la desaparición de niñas y adolescentes en nuestro país, ¿no? Y están conectados todos estos, ¿no? Hoy mismo, ¿qué medidas de prevención y protección se recomendarían para que el Estado las aplique en tono de política pública, Sibel? Entonces, siguiendo con ese análisis, efectivamente hay que diseñar estrategias que reconozcan la participación de las mujeres, ¿no? Pero que se conozca con claridad cómo participan, ¿no? Porque su participación no es igual a la de los hombres, porque existe una división de trabajo criminal atravesado por arreglos de género, porque efectivamente si queremos tratar este tema a través de prevención, tenemos que hablar, por ejemplo, de atacar la pobreza, ¿no es cierto?, la marginalización, como alternativas económicas, con alternativas realmente económicas reales, ¿no es cierto?, que es algo que aquí no se da, entendiendo que hay mujeres, como yo decía, que no tienen opción. Su opción es el desplazamiento o participar en economías criminales porque están en un territorio que simplemente está ahí. Hay que invertir en prevención temprana, ¿no? Y para eso hay que trabajar en las escuelas, en programas de inclusión, que nada de esto, digamos, se está dando. Entender, además, que algo que quizá el crimen organizado lo conoce muy bien, ¿no? Y es cómo se mueve el territorio, los territorios en el país. Y esto no conoce el Estado. Porque recordemos que además este crimen organizado se encuentra muy cómodo y sabe cómo cooptar a las personas, ¿no? Incluye mujeres, niños, niñas y adolescentes, y llega donde el Estado no llega. Entonces, realmente estamos en pañales en esta situación, porque por ejemplo el estudio muy importante de ONU Mujeres claramente lo especifica, ¿no es cierto? Hay sentencias estudiadas que forman parte de este estudio en donde al no tener más elementos, lo único que se hace, por ejemplo en el caso del femicidio de una mujer, es estas pruebas materiales que tiene que ver con quién le mató y qué arma utilizó. Claro. Cuando en realidad hay mucha más profundidad en eso, ¿no es cierto? Por ejemplo, en los femicidios, en crímenes o en economías ilícitas, hay mucha violencia. Esta pedagogía de la crueldad de la que habla Rita Segato, en donde como el cuerpo de las mujeres son botín de guerra, ¿no es cierto? Y en este caso no son la excepción, la crueldad se ve en esa violencia, ¿no?, que sufre la mujer, incluso violencia sexual o el femicidio como una expresión máxima de esta. Y esto no se analiza. Entonces, eso también tiene que ver, porque estos femicidios muchas veces no son considerados como tal, ¿no?
Entonces hay mucho trabajo por hacer todavía en incluso conocer este fenómeno antes de poder atacarlo y desmantelarlo. Sibel, digamos, si le hablamos a las mujeres también, ¿qué responsabilidades podrían tener al participar de estas estructuras desde el mismo hecho de alguna forma terminar lucrando de este dinero que ha sido conseguido a través de crimen, a través del narcotráfico, a través del crimen organizado? ¿Qué mensaje se les daría a esas jóvenes, a esas niñas, sobre cómo identificar también los riesgos y resistir la instrumentalización dentro de estas dinámicas de poder y crimen organizado? Yo creo que es la clave de muchas cosas que tenemos que tratar en el país, ¿no es cierto? Yo no me atrevería a decir que ser influencer convierte a alguien en delincuente, ¿no es cierto? Pero lo que estamos viendo con claridad es que modelar estas aspiraciones muy válidas, por cierto, pero a través de que el fin justifica los medios y no importa cómo llegues, ¿no es cierto?, a tener dinero, es muy grave. Porque las mujeres jóvenes, las adolescentes deben conocer que una vez vinculadas a estas economías criminales, a este crimen organizado, el riesgo es enorme, ¿no? Y el riesgo de sufrir todo tipo de violencia, el que sean orilladas a cometer actos delictivos o hacer cosas que están en contra de su voluntad, que las van a dañar de por vida, es una garantía dentro de estas economías. Entonces, el costo es muy, muy alto, ¿no? Y ahí también, como sociedad, tenemos que hacer un mea culpa, ¿no es cierto? Sí, estamos dispuestos a que estas economías criminales compren, o que más fácil, ¿no? Si la plata compra el silencio y la belleza la indulgencia en este país, realmente como sociedad estamos fregados, ¿no? Entonces creo que el trabajo es mucho más profundo, que viene, por eso decía, desde la escuela y como sociedad también, ¿no? No podemos excluirnos de lo que está sucediendo. Muchísimas gracias, Sibel, por acompañarnos el día de hoy. Como siempre, el análisis profundo que nos invita a pensar, a reflexionar, ¿no?, en qué está pasando en el país, cuáles son esos otros análisis que se nos están quedando por fuera frente a esta facilidad de usar las redes sociales para crear listas de mujeres a las que ahora se les va a catalogar como muñecas de la mafia, como brats o lo que sea, sin pensar en todo lo que se está ocultando, en todo lo que se está dejando de lado, ¿no? El rol del patriarcado, del clasismo, en la forma en que se representa y se juzga la participación forzada o no de las mujeres en economías criminales y todo lo que Sibel Martínez ya nos había explicado el día de hoy. Un abrazo fuerte, Sibel. Gracias, Sofía. Buenos días. Buen día. 9:40, tiempo de hacer una pausa y estamos enseguida con ustedes. Ya viene Gaby Cruz también para acompañarnos aquí en Las Guarmis. Y ya en esta mañana está con nosotros Gaby Cruz. Buenos días, mi Gaby, bienvenida. Buen día, mi Sofi, buen día, amigos y amigas de Las Guarmis. Ya estamos aquí acompañándolos en esta mañana, ya más soleada en la capital, menos frío, pero bueno, también siempre cuidarnos, abrigarnos. Aquí siempre los quiteños, bueno, yo creo que es de la sierra, ¿no?, que salimos abrigadísimos, luego nos sacamos de la chompa, luego otra vez nos ponemos del paraguas, así que así vivimos nuestra constante. Así es, bueno, hay que salir con todo el cargamento para cada hora del día, ¿no?, que puede ser diferente el tiempo que nos acompañe. 9:44, bueno, habíamos visto y repasado este video de la mañana de ayer en el sector de la Real Audiencia en Quito. Un ciclista fue atropellado, el conductor de un vehículo blanco huyó del lugar tras el siniestro. Son imágenes que nos alertan muchísimo sobre cómo se está actuando acá en nuestro país en materia de siniestralidad. Y lo decíamos cuando hablábamos recientemente con la Asociación de Peatones, ¿no?, y la Coalición por la Movilidad Segura. Esto pasa tan frecuentemente y ustedes claramente nos damos cuenta de que ahí hay una responsabilidad directa del conductor, ¿no? La Agencia Metropolitana de Tránsito dijo que tras el siniestro ocurrido en el sector de la Real Audiencia que afectó un ciclista, un agente civil de tránsito acudió a la casa de salud donde se encontraba el afectado para recabar información y elaborar el parte correspondiente con el fin de que se presente una denuncia ante la Fiscalía. Esto es indispensable. Así es, y bueno, y también desde la agencia se mencionó que ya cuentan con todos los datos del vehículo presuntamente involucrado en este siniestro y bueno, se realizarán también las investigaciones pertinentes para que estos hechos ya no ocurran más. Es lamentable ese video, realmente es
horroroso verlo una y otra vez, ¿no? Y se va. La persona se queda herida, se queda golpeada, no sabemos exactamente su situación de salud, pero ¿cómo me voy a ir y dejar a alguien en esta situación? Hay que asumir la responsabilidad, pese al temor que exista por, obviamente, la responsabilidad que implica esto, un siniestro o también el arrollamiento de un ciclista, pero hay que ser responsables con nuestros actos. Además que esta zona es una zona residencial, esto es de la Real Audiencia, al norte de nuestra capital, una zona muy poco transitada realmente aquí. Realmente ustedes, si es que van por esa zona, incluso los carriles son amplios porque son en un solo sentido, sea norte-sur, sur-norte, no hay mucho tránsito, incluso hay rompevelocidades a lo largo de todas estas vías, así que es bastante cuestionable también siniestro. Y luego te preguntas, la velocidad. ¿por qué ponen rompevelocidades en esta zona? Así es, aparte hay algunas unidades educativas justo en esa vía también, así que también es un llamado hacia los conductores, ¿no? En estas zonas donde son zonas residenciales, donde hay escuelas cercanas, a reducir la velocidad, pero de manera inmediata. Ahí se ve claramente cómo el conductor iba a una velocidad de lo permitido en zona urbana. Se nota que estaba infringiendo ya la ley desde un principio. 9:46, bueno, seguimos con más noticias. La Fundación de Hemofilia del Ecuador solicitó al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social que justifique la adquisición del factor 8 plasmático. La organización advierte que existe una acción constitucional que prioriza otros medicamentos, que el Hospital Carlos Andrade Marín cuenta con stock suficiente del factor 8 y que el producto adquirido tendría solo 11 meses de vida útil, lo que podría incumplir la normativa de contratación pública, y piden que no se dispense sin el debido respaldo técnico, legal y clínico para evitar riesgos en la salud de los pacientes. Así es, y aquí hemos tenido, ¿no?, las voces de estas organizaciones, fundaciones que trabajan en defensa de los derechos de los pacientes con hemofilia, así que es este llamado que ya lo vienen realizando desde hace algunos meses, ¿no?, para que se revise por qué se está realizando este cambio de tratamientos, de medicamentos, y en algunos casos también por qué no se les da los tratamientos y medicamentos que les corresponden. Así es. Bueno, pasamos de tema para contarles que trabajadores y estudiantes se van a movilizar contra el gobierno de Daniel Noboa. Esta movilización será el 29 de enero y busca presionar al Ejecutivo por la crisis educativa y el deterioro de los derechos sociales. Tenemos más en el siguiente reporte. Las organizaciones sociales, gremios y sindicatos del país se movilizarán el próximo 29 de enero en contra del gobierno de Daniel Noboa. En defensa de la educación pública, anunció este lunes el presidente de la Unión General de Trabajadores, José Villavicencio. La jornada de protesta se realizará a escala nacional y contará con la participación de estudiantes, maestros, trabajadores universitarios y servidores públicos. Villavicencio explicó que la movilización responde a 4 ejes que el Frente Unitario de Trabajadores considera fundamentales: la defensa del seguro social, la educación, la salud y el empleo. A criterio del dirigente sindical, estos temas no han sido atendidos por el actual gobierno, pese a su impacto directo en el desarrollo social y económico del país. La educación es una prioridad que no puede seguir postergándose. Es la que abre las puertas del futuro a cientos de miles de jóvenes y no puede seguir siendo relegada, sostuvo Villavicencio al señalar que las protestas buscan exigir políticas públicas claras y sostenidas para el sector educativo. El dirigente también denunció presuntos intentos de asaltar de manera fraudulenta la vocalía de los afiliados en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Recordó que, según la UGT, en 2023 ya se habrían utilizado acciones judiciales irregulares para imponer representantes, práctica que afirmó se estaría repitiendo mediante nuevas medidas cautelares concedidas por jueces en distintas provincias. No vamos a permitir que se vuelva a utilizar a jueces de bolsillo para tomarse una representación que le corresponde a los afiliados, enfatizó. Villavicencio señaló que ante la falta de respuestas, las organizaciones se mantienen en alerta y ratifican la movilización del 29 de enero como una medida de presión social. Tomado de la web de Radio Pichincha, informó para las Guarmis Gabriel Espinosa. Tema del día. Y bueno, hoy
hablamos de Te enseñaré a amar, la primera novela ecuatoriana LGBTI de enfoque positivo. Esto publicada por Edunica. La historia sigue a Sebastián, un joven que aprende a enfrentar la pérdida, descubrir su identidad y abrirse al amor en un mundo que a veces no acepta la diferencia. Una obra, dice el autor, honesta, profundamente humana, sobre el duelo, la resiliencia y el valor de amar aunque duela. Para contarnos más sobre esta novela, le damos la bienvenida a su autora, Paul Valdivieso. Bienvenido, Paul, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Cuéntanos un poquito sobre Te enseñaré a amar, que muestra una historia LGBTI positiva. ¿Qué te motiva a crear este relato que visibiliza y celebra la diversidad sexual en el Ecuador? Muy buenos días, Sofía, muy buenos días, Gabriela, muchas gracias por la invitación. Y claro, les comento, una de las cosas que me motiva para poder escribir esta historia fue el poder contar algo que no se ha contado antes en el Ecuador. Siempre lo pensé enfocado a un público desde los 16 años en adelante, que es un público de adolescentes, que siempre están en esta etapa de querer leer algo y también a través de estas lecturas descubrirse que puede haber un abanico de posibilidades con el tema del amor, el amar a una persona del mismo sexo, el poder comprender y entender. Y siento que de cierta manera el personaje principal de esta historia, de este libro, que es Sebastián, acompaña a los lectores en el proceso de crecimiento que lleva él dentro de esta historia. Y ese fue mi principal objetivo, ¿no? Que el personaje crezca junto con los lectores y que les vaya mostrando que hay muchas cosas similares que le está pasando, por las cuales también el lector puede estar atravesando. Y bueno, Paul, sin ánimo de spoilear la obra, sabemos que Sebastián enfrenta silencios, ausencias, también prejuicios. ¿Cómo crees que la literatura puede ayudar a sensibilizar sobre este tema tan importante, ¿no? Y que lo siguen atravesando, es la discriminación que viven las personas LGBTI. Pues bueno, yo a lo largo de estos años he leído muchos libros de autores ecuatorianos y también de otros autores a nivel de Latinoamérica y también Estados Unidos, de Inglaterra. Y por lo general siempre he visto en sus libros que las historias son maravillosas, te cuentan algo súper lindo, pero siento que no son tan parecidas a lo que pasa en realidad, ¿no? Lo que pasa verdaderamente con un joven que está aprendiendo a aceptarse, a entender también esto que siente hacia otra persona. Y creo que eso era parte fundamental del proceso de la escritura dentro de este libro, el hacer que el personaje tenga cosas muy, muy personales por las cuales también puede estar atravesando otra persona. A lo largo de estos años que he estado escribiendo esta obra y he estado escribiendo otras más, me he encontrado con una comunidad de lectores muy jóvenes que quieren sentirse identificados a través de la lectura, a través de los personajes. Y ahí es el motivo que tengo para poder escribir un personaje que lo vemos desde muy temprana edad hasta una edad de unos 30, 40 años, donde él ya está presto y ha pasado por muchas situaciones de su vida. Y siento que cada una de esas situaciones que él ha pasado, muchas personas lo están atravesando. Y es el tema también de intentar sanar con uno mismo a través de la lectura, a través de estas historias que nos cuentan realidades que son palpables hoy en día. Bueno, Paul, esta novela no va dirigida solamente, entiendo, a la comunidad LGBTIQ+, sino también a toda la sociedad, ¿no? Que necesita tanto leer sobre, primero, aceptarse a uno mismo, ¿no? En cualquier circunstancia, independientemente de la diversidad sexogenérica, sino el mismo hecho de aceptarse, ¿no? Porque se enfrentan muchos retos en el crecimiento, en la adolescencia. Yo siempre tengo presente la historia de Rick, un chico muy joven que terminó con su vida después de sufrir acoso, después de que una docente de un establecimiento educativo de Guayaquil le llamara homosexual y le tratara así, como si fuera despectivo, ¿no? Dentro de la unidad educativa. Entonces digo, a todos nos hace falta romper estereotipos y promover la aceptación, primero de uno mismo y luego la de los otros, que cada quien pues pueda vivir su vida como mejor le parezca, como sienta que debe vivirla, ¿no? Y ahí tú, ¿cómo has enfrentado también el publicar tu obra? ¿Qué tanta aceptación o incomodidad crees que ha generado también en una sociedad que todavía es bastante curuchupa?
Claro que sí, sí. Lamentablemente también una de las cosas que pensé muchísimo cuando estaba escribiendo esta obra es que no se habla del índice de suicidios dentro de la comunidad LGBT y que vienen a través de estos chicos, de estas chicas que no son aceptados, que no se encuentran a sí mismos, que no tienen una guía o no tienen un ancla para poder encontrarse, para poder salir adelante, y lamentablemente no se habla mucho sobre estos temas. Bueno, con el tema, cuando estaba escribiendo, yo recibí muchos comentarios ofensivos por parte de grupos que siempre tienden a tener un tema más al tema religioso, personas que me escribían todo el tiempo, personas que me amenazaron si es que publicaba la obra, y más aún cuando supieron quiénes estaban apoyándome a publicar la obra, que es la Universidad Católica de Cuenca, cuando todo se armó y empezó como que a ver todo este tema de una contrapropuesta de que no lean mi obra, de que no la vayan a comprar, de que no la adquieran, de que no lean la historia, y eso es algo que empezó a suceder hace poco cuando la publiqué, y antes de también ya se venía dando este tipo de cosas. Para mí fue súper complicado confrontarme en este mundo nuevo, en este mundo diferente, porque nunca había pasado por algo similar, que fue el rechazo por publicar un libro. Desde simplemente la portada del libro, que son dos chicos, desde ya cuando vieron la portada empezó a ver todo este tema de que no pueden adquirir esa obra, no permitan que lean los chicos, no permitan, y fue eso, ¿no? Entonces lamentablemente sí me encontré con eso, pero al hacer visible y al comentar de qué se trata la obra, porque no simplemente nos habla sobre enamorarse de alguien más, sino sobre aceptarse a uno mismo y amarse a uno mismo para después poder amar a alguien más. Y te habla sobre eso la obra. Entonces cuando yo les empecé a comentar, me decían, bueno, pero esta obra solamente es para chicos, para chicas, y les decía, es para todo el mundo, porque esta obra lo puede llegar a leer un papá, una mamá que no entiende, que no comprende por lo que está atravesando su hijo, su hija, una abuelita, un hermano, un tío, y eso es, y pues bueno, la obra viene de ahí, ¿no? Viene de que también puedan sentirse identificados los abuelos, de que puedan también leer algo que de cierta manera les puede ayudar a comprender a alguien más de su núcleo familiar. Eso principalmente. Pues bueno, la obra está empezando a ser aceptada dentro de la sociedad, no solamente por parte de la comunidad LGBT, quien también me ha apoyado, sino también por mujeres, por otros colectivos, por personas que son lectoras también, que constantemente están leyendo, y bueno, gracias a través de esas reseñas, de cierta manera la obra ha empezado a coger un poco más de fuerza y está empezando a ser leída por diferentes personas. Y bueno, tú mencionabas algo muy importante, Paul, y es que nuevas personas, ¿no? Jóvenes, adultos, mamás, papás en familia van a empezar también a leer tu obra, y para muchos de ellos pues será un primer acercamiento también a estas realidades, también a las diversidades sexogenéricas. ¿Qué consejos les podrías dar para que generen empatía con la obra, para que tengan una mejor comprensión de tu obra? Pues bueno, tener un poquito más la mente abierta y el corazón, también lo digo yo, como para poder leer y poder comprender también estos procesos por los que se puede estar atravesando dentro de la casa, de la familia. Siento que eso es primordial, el querer y tener esa necesidad de poder también ayudar, de poder ser una ancla, una guía dentro de un miembro de la familia que está atravesando por este proceso de aceptación, de quererse, de entenderse a uno mismo. Yo creo que eso es importante. Una de las cosas primordiales dentro de la obra, por ejemplo, el personaje que siempre le apoya a Sebastián es su tía, y yo siento que eso va a ser algo muy importante, porque muchos papás, muchos hermanos, abuelos van a empezar a identificarse con la tía, con este personaje que está dentro de la obra, que ella también no entiende del todo, pero de poco a poco se va abriendo. Y hay otros personajes como amigos que de cierta manera no entienden al principio, pero que a lo largo de las páginas, de los capítulos, van empezando a aceptar y van siendo una guía, van siendo un compañero, una compañera de este aprendizaje, de este camino que es la vida. Yo creo que eso es importante. Nada, a los papás, a las mamás, decirles, dense un tiempito. Muchas de las veces vemos tantos estereotipos de la comunidad LGBT plasmados en la televisión, plasmados en diferentes canales, en diferentes plataformas, que son solamente estereotipos. No necesariamente una persona es como la interpretan o como la hacen en estos estereotipos, que a veces hasta llega a
al tema de denigrar a la comunidad LGBT. Entonces yo creo que es importante de que aprendamos a acercarnos un poquito más a la literatura, a cosas que de cierta manera apoyen y ayuden en este proceso. Muchísimas gracias, Paul, por acompañarnos el día de hoy. Sé que en tu obra reconoces también a las personas que te apoyaron, aun cuando de pronto no comprenden totalmente las vivencias, las realidades, las experiencias que se narran en el libro, ¿no? Pero hay que decir algo, que quien discrimina, quien hace daño a otro, pues es la persona que está cometiendo un error, no la persona que decide vivir libremente y amarse a sí mismo. Paul, muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, ¿dónde encontramos tu obra? Nada más de ese detalle. Gracias, Sofía, gracias, Gabriela. Pues bueno, la obra ya la pueden encontrar en Mr. Books, Librimundi, la española a nivel nacional. Ya está disponible desde ahora enero empezó ya a estar en circulación a nivel nacional. Eso, y también, bueno, también agradecer a la universidad, que fueron quienes me abrieron la puerta, porque en este proceso de querer publicar muchas puertas me cerraron, pero la universidad, gracias al ahora canciller, que fue el rector Enrique Pozo, pues decidió que esta novela sea publicada a través de la universidad, y también creo que es importante agradecer a estas personas y a estas entidades que de cierta manera han apoyado a las minorías. Gracias. Muchísimas gracias, Paul Valdivieso, autor de la obra Te enseñaré a amar, un título muy poderoso que realmente nos llama, ¿no? Nos llama a cuestionarnos también el hoy por hoy, mi Sofía. Así es, son las 10 de la mañana y pues nos vamos a una pausa para volver con más de las Warmis. Bueno, vamos al reporte en vivo con nuestra compañera Diana Dávila, que esta mañana pues ha recorrido algunas unidades de policía comunitaria del sur de Quito. Así es para ver cómo están el mantenimiento, la infraestructura de estas UPC, que bueno, lamentablemente algunas están en completo abandono también. Así que Dianita, te escuchamos, buenos días, coméntanos más detalles. La seguridad es de preocupación de todos los quiteños y por ello nosotros salimos a recorrer algunos barrios de la capital para conocer cómo se está manejando la unidad de policía comunitaria en cada uno de los sectores. Aquí en el sur de Quito, por ejemplo, esta es la tónica. Como podemos observar en este momento en Chilibulo, por ejemplo, se mantiene esta UPC cerrada, está con su candado, la puerta permanece la mayoría del tiempo, por lo que nos comentan aquí los vecinos, cerrada. No hay manera de que alguien pueda llegar acá y pedir un auxilio y recibirlo por parte de la policía. Pudimos conversar aquí con un vecino para que nos comente cuál es la situación en este sector, cómo se vive el tema de la seguridad, y esto fue lo que nos comentó. Aquí el sector está totalmente abandonado. El UPC, pero es igual que no hubiera, porque se ve que hay dos policías que se turnan, pero vienen solo a dormir prácticamente. Si alguien viene a pedir una emergencia o algo, no hay... Absolutamente nada, aquí no. En la mañana también visitamos Chiriaco, la UPC de este sector. La gente se quejaba porque mencionaban que en la mayoría de las veces durante el día permanece cerrado, y eso fue lo que pudimos observar. Sin embargo, la policía, al notar nuestra presencia, inmediatamente empezó a abrir las puertas y a salir a hacer las rondas. Pero la ciudadanía nos comentaba precisamente de que no existe una respuesta al auxilio. Está horribles cosas por aquí, mucho drogadito, mucha inseguridad, de todo, por todos lados mismo. La respuesta de la policía respecto a los llamados de auxilio que ustedes tienen, ¿cómo lo califican? Sí, cuando les llaman a veces vienen rápido, a veces se demoran, a veces ni vienen también. ¿Cómo entonces ustedes se protegen de la inseguridad aquí? Nosotros mismos. ¿Cómo usted califica la seguridad en el sector? ¿Hay seguridad, no hay seguridad? ¿La policía sí atiende? No, la verdad no atiende. O sea, hay mucha delincuencia. Por ejemplo, en este sector, en las gradas, en las mañanas hay delincuentes. Hay botón de pánico en el sector, pero la policía nunca llega. O sea, aquí tenemos un OPC, permanece abierta, cerrada, ¿cómo está? La mayoría cerrada. Solamente cuando vienen canales o viene alguien del estado, ahí aparece. Pero de ahí no hay seguridad en ningún lado.
En la Forestal encontramos también una UPC que estaba con su puerta semiabierta. Pudimos conversar con un policía que se encontraba al interior y él reconoció que existe falta de personal, que muchas veces no pueden cumplir con el turno de 24 horas porque si alguno se enferma o tiene una calamidad doméstica no puede ser reemplazado, ya que no hay suficientes uniformados para este sector que sí se necesita y que también lo mencionó que es bastante peligroso. Asimismo coincidió la ciudadanía, no hay suficiente presencia policial en este barrio. Usted puede observar, la UPC prácticamente está cerrada, rara vez vienen los señores policías, creo que a cambiar el turno, de ahí permanece cerrada la UPC prácticamente. Al llamado de seguridad, ¿cómo ustedes ven la respuesta? Hay botones de pánico, pero se demoran en venir, la verdad, se demoran muchísimo, no sé si falta de personal, pero lastimosamente no brindan el apoyo necesario y a la hora necesaria cuando ocurre cualquier inconveniente. La policía, la UPC. No hay, eso sí no se asoma. De vez en cuando asoma, pero no hay. En la ferroviaria nos encontramos con el mismo caso de Chilibullo. La UPC está cerrada, está puesta sus candados, no hay policía que atienda y también una vecina de ahí, una tienda cercana a la UPC, nos comentaba que pese a que existen llamadas de auxilio, que han tenido algunas emergencias en el sector, tampoco acude la policía. Incluso cuando llaman al ECU 911 no existe respuesta. Dicen que van a mandar alguna unidad, pero esta unidad nunca llega. El UPC no hay. Se llama la policía no llega. ¿Y de qué sirve, por ejemplo, el UPC que está ahí? O sea, si no hay policía. La verdad no sé. Como le dije yo, llamé a la policía por varias veces, nunca llega. ¿Qué se debería hacer? Yo creo que sí es necesario el UPC de acá, porque sí es peligroso. En la mañana asaltan, en la noche también asaltan, entonces sí es muy complicado aquí. Esta es la tónica en el sur de Quito. Hay que reconocer también que encontramos UPCs abiertas como la del Redondel de la Atahualpa o en la Villa Flora, que son más visibles. Sin embargo, en el interior de los barrios, las UPCs, como podemos ver, permanecen cerradas. Queremos conocer cuál es la realidad de su barrio, qué está ocurriendo en su sector. ¿Recibe una respuesta inmediata de la policía? ¿Las UPC que funcionan en el barrio realmente permanecen abiertas las 24 horas? Queremos conocer de sus denuncias y que nos comenten a través de nuestras redes sociales. Hoy queremos conversar con nuestra siguiente invitada. Ella es Isabel Rodríguez, directora de la Fundación Quinsaya, organización que trabaja desde hace años en la promoción cultural y literaria de las mujeres en nuestro país, y también nos acompaña para hablar del concurso literario Miradas de Mujeres en las Letras, Pueblos y Nacionalidades, esta iniciativa que busca visibilizar y valorar la creación literaria de mujeres indígenas, afroecuatorianas, montubias, reconociendo su riqueza a través de las experiencias, las memorias, los saberes y los territorios. Y a través de este concurso, pues Quinsaya reafirma también su compromiso con la palabra como esta herramienta de resistencia, creación y transformación social. Isabel, muy buenos días, bienvenida a este espacio de las Guarmis. Y bueno, primero conocer qué motiva a la Fundación Quinsaya a continuar, ¿no?, en este concurso literario Miradas de Mujeres en las Letras, Pueblos y Nacionalidades. Buenos días, Isabel. Buenos días, Guarmis queridas, y a toda la audiencia un saludo cordial. Sí, nosotros como fundación, ya esta es la tercera edición del festival. La convocatoria es parte del festival. El festival cuenta con algunas actividades y pues nos motiva el hecho de que el festival se convierta en una plataforma permanente que visibilice el trabajo artístico y que acerque de mujeres y acerque este trabajo artístico a sectores que no tienen mucha facilidad para acceder, ver o disfrutar de propuestas artísticas de muy buena calidad y que sean del Ecuador, ¿no?, de productores, artistas y sobre todo productoras artistas mujeres. Bueno, este festival y este concurso se enfoca en memorias, en relatos, cuentos, ensayos. ¿Por qué se han elegido también estos géneros literarios? Nos interesa mucho la narrativa en general porque somos un pueblo de una tradición oral. De hecho, en esta ocasión, como la línea de trabajo es con pueblos y nacionalidades,
incluimos la oralidad dentro del taller de capacitación. Por ejemplo, tenemos un taller de capacitación gratuito para mujeres, como un espacio a través del cual las mujeres puedan escribir historias potentes de sus historias de vida, digamos, ¿no? Y contemplamos también la oralidad, ¿no? Como esa posibilidad, como nos interesa llegar también a sectores de la ruralidad, nos interesa llegar a sectores periféricos, digamos, pues incluimos esta posibilidad también, y creemos que la narrativa es muy potente, las historias, las leyendas, quiénes de nosotros, ahora ya no tanto, pero en mi época, por ejemplo, nuestras abuelitas, nuestras madres nos contaban cuentos, nos relataban historias de su tradición, de su cultura. Entonces eso es lo que buscamos en esta edición. No había tanto acceso incluso a libros, pero sí esa tradición oral, ¿no? Esas historias que escucharon alguna vez, o que le ponían algún toque, digamos, personal, familiar también, ¿no? Muy bonito. Así es, de mitos, leyendas, cuentos, el cuento del duende, me acuerdo, de algunas cosas muy bonitas, ¿no? Que tienen nuestros pueblos andinos. El pueblo afro, por ejemplo, tiene unas leyendas y unas historias muy bonitas que nos gustaría desde la mirada de las mujeres tenerlas en esta edición del festival a través de la convocatoria que está abierta hasta el 30 de enero de este año. Las bases ustedes las pueden encontrar en nuestra página web www.quimsaya.org, leer bien las bases y enviarnos, ahí hay un correo electrónico a través del cual nos pueden hacer llegar sus obras. No tienen que ser largas, tampoco las mujeres tienen que ser consagradas dentro de la literatura. Nos interesa promover nuevos talentos, descubrir nuevas propuestas también, e impulsar la creación artística en todas sus formas, y en esta ocasión en la literatura, para que las mujeres puedan escribir, explorar esa posibilidad también. El año anterior, en la edición del 2025, dimos estos talleres de creación literaria y descubrimos que mujeres que no necesariamente están dentro del ejercicio de la escritura tienen una capacidad para expresar, porque además son mujeres en situación de vulnerabilidad, de violencia, y tienen historias muy potentes. Del momento que las escriben y que las verbalizan, nos sacan lágrimas, y esas son las historias que queremos, porque el arte tiene que conmovernos, tiene que sensibilizarnos y transformarnos, y eso es lo que estamos buscando en esta edición. Así es, sin duda, Isabel. Y bueno, también conocer qué novedades tendrá esta nueva edición del concurso, y por ejemplo, qué criterios tomar en cuenta el jurado para seleccionar algunas de las obras que podrían ser las ganadoras. Sí que estén vinculadas a esto que un poco ya mencionábamos, a la tradición de nuestros pueblos, a la oralidad de nuestros pueblos, a la identidad que nos atraviesa, ¿no? Desde la mirada femenina, desde cómo yo voy a contar, por ejemplo, mi historia personal, pero anclada a lo que es mi comunidad, a lo que yo soy como, digamos, como quitucara, como mujer otavalo, como mujer esmeraldeña, como mujer montubia, a las tradiciones. Ese tipo de historias son las que están convocadas en esta ocasión. Pueden participar dentro de estas tres categorías que les mencionamos: el cuento, el relato, el ensayo. No son obras largas. Son aproximadamente 5 a 6 páginas que deben tener cada obra. ¿En qué formato se deben entregar estas obras? Digamos, como dices, hay personas que de pronto no se dedican a la literatura y no han publicado estas obras. ¿Cómo pueden participar? Es importante que revisen las bases, porque ahí se determina cómo deben enviar su obra. Debe estar escrita en Word, en el tamaño de la letra tipo 12, en Arial o Times, la otra, y deben siempre tener un seudónimo
o sea, no pueden enviar la obra con el nombre propio de las personas, sino con un seudónimo, porque esto nos va a permitir ser transparentes en la selección, en la calificación y selección de las obras, porque hay un jurado calificador compuesto por 3 miembros, digamos, representantes del ejercicio literario en nuestro país, muy reconocidos o reconocidas. Todavía estamos conformando este jurado, y ellos van a tener que revisar, leer estas obras y seleccionar las 5 obras. Como el año anterior se habló de temas de migración, por ejemplo, si mal no recuerdo, y pues también muchas mujeres estuvieron ahí con esa posibilidad de contar, y además, como bien tú decías, de conmover y conmoverse, de sanar incluso a veces estos procesos que son dolorosos, ¿no?, de migración, que involucran muchas cosas. Ahora también tenemos con estas nuevas temáticas. Así es, todo lo que es identidad y cultura de nuestros pueblos y nacionalidades. Y ahora sabemos que también este año lo realizarán en distintas provincias del país, porque fueron seleccionadas de estos lugares, y qué valor también tienen, ¿no?, para la literatura estas regiones. Sí, como Sofi mencionaba, el año anterior tuvimos esta posibilidad hermosa de llegar al Lago Agrio, de estar en Guayaquil, es decir, ya salimos, que es un poco la misión que tiene la Fundación, ¿no?, de llegar a, de descentralizar las acciones y no solo concentrarnos en Quito. Si bien es cierto, el festival nació en Quito, pero nació en la ruralidad. Recorrimos parroquias y barrios del Distrito Metropolitano en la primera edición, pero de la ruralidad. Entonces, eso es lo que queremos. Por lo tanto, el 2025 ya llegamos a otros territorios del Ecuador y fue muy bonito. Y este año, con pueblos y nacionalidades, nos hemos dirigido a Imbabura, Chimborazo y el Napo. Creemos que son sectores donde hay mucha representatividad de pueblos y nacionalidades. Y por eso hemos seleccionado estas provincias. Obviamente nos interesa llegar a otros sectores también, pero depende un poco de las colaboraciones que vayamos levantando. Ojalá podamos extender las actividades que están, como les mencionaba, está esto del concurso, que esto es a nivel nacional. Todas las mujeres que se autoidentifiquen dentro de pueblos y nacionalidades pueden participar, pero también están los talleres de creación literaria, que estamos haciendo todo un esfuerzo para que sean bilingües, sean en quichua y en español. Que están en estas 3 localidades, unos foros, unos espacios de conversación, de debate que también generamos, el evento de premiación, y luego tenemos un podcast y el libro digital con las obras seleccionadas que nos permiten dar a conocer justamente a estos nuevos talentos, a estas mujeres que han participado con sus obras, y también a dar a conocer cómo se desarrolló el proceso tanto de los talleres como de los foros. Muchas gracias, Isabel, por acompañarnos el día de hoy. Nada más déjanos las coordenadas donde encontramos toda la información para este concurso, y el mensaje a las mujeres que de pronto dicen: yo sí podría hacerlo, pero me da un poquito de miedo. No, que se lancen. En la vida todo es así, ¿no? Tenemos que hacerlo, aunque no lo hagamos perfecto, no lo hagamos 100% así como quisiéramos, pero lo importante es dar el primer paso, ¿no? En cualquier área de nuestras vidas. Así es que animarles a que participen. La información ustedes la pueden encontrar en nuestra página web www.quimsaya.org o en las redes sociales, donde también estamos como como Funciad Quimsaya, _Quimsaya, nos encuentran ahí o buscan ahí y nos encuentran. Y está ahí la convocatoria y el Festival Miradas de Mujeres en las Letras, Pueblos y Nacionalidades. Muchísimas gracias a Isabel Rodríguez, directora de la Fundación Quimsaya. Ya saben, si quieren participar en este concurso literario, Miradas de Mujeres en las Letras, Pueblos y Nacionalidades. Hacemos una pequeña pausa y volvemos con más aquí en Las Guarmis. Ahora les comentamos que cada día 2 niñas de entre 10 y 14 años dan a luz en nuestro país. Las ciudades de Quito y Guayaquil sumaron 160 casos de menores embarazadas, siendo un 36% del total nacional. Tenemos más información en el siguiente reporte. El presidente Daniel Noboa afirmó en su cuenta de X que la pobreza nacional se redujo al 21.4% durante su gobierno. Según su mensaje, se trataría del nivel más bajo de los últimos 18 años. El problema es que el propio mandatario se contradijo una semana antes.
en una publicación realizada el 29 de diciembre de 2025, aseguró que la pobreza se ubicaba en el 20.5% y que este dato representaba el nivel más bajo en 2 décadas. Dos cifras distintas. La variación no fue explicada ni corregida. Los datos oficiales de la encuesta de empleo y pobreza de diciembre de 2025 fijan valores concretos. La pobreza nacional se ubicó en el 21.4%, mientras que la pobreza extrema alcanzó el 8.3%. El discurso oficial también choca con la realidad del mercado laboral. En diciembre de 2025, el empleo adecuado o pleno llegó al 37.1% a escala nacional. En diciembre de 2024 fue del 33.0%. El aumento existe, aunque sigue lejos de cubrir a la mayoría de la población económicamente activa. El subempleo se ubicó en 17.4% a nivel nacional. En el área urbana alcanzó el 17.9%. Y en la rural, el 16.4%. El desempleo nacional se sitúa en 2.6%, casi sin variación frente al 2.7% registrado un año antes. Según analistas, este indicador no refleja una mejora estructural, sino un mercado laboral estancado. Tomado de la web de radiopichincha.com, reportó para las Guarmis Ángel Buenuche. Y bueno, vamos ahora a Gaza. Una masa polar dejó inservibles más de 127,000 de las 135,000 tiendas de campaña donde sobreviven familias que están desplazadas. Israel sigue restringiendo el ingreso de casas prefabricadas, materiales aislantes, combustible, profundizando así una crisis humanitaria evitable. En las últimas horas han fallecido al menos 5 bebés por hipotermia y la situación es realmente catastrófica. Veamos la nota. La catástrofe humanitaria en Gaza se profundiza con la llegada de una masa polar que ha dejado inservibles 127,000 de las 135,000 tiendas de campaña, según reportaron fuentes médicas y locales, que cifran en 21 las muertes por frío extremo. La situación afecta gravemente a las familias desplazadas que carecen de mantas, colchones y suministros básicos para enfrentar el invierno, en medio de una destrucción generalizada de viviendas y otras edificaciones por los bombardeos de la ocupación israelí. De acuerdo con medios palestinos, la escasez de mantas y calefacción supera el 70% en toda la franja, siendo aún más crítica en zonas remotas. Los desplazados se ven obligados a dormir en el suelo, expuestos al viento y la lluvia, sin protección contra la humedad y el frío. Autoridades locales denunciaron que la ocupación israelí ha atacado repetidamente refugios y centros de distribución de ayuda, con un saldo de 303 albergues y 61 centros de alimentos bombardeados desde el inicio de la ofensiva. Esto ha dejado a miles de familias sin acceso a calefacción ni cobijo. Los efectos de estas condiciones ya se reflejan en la salud. 21 personas han muerto por hipotermia, entre ellas 18 niños en campamentos de desplazados, mientras se registran decenas de miles de casos de enfermedades respiratorias e infecciones. La crisis se agrava por la destrucción de 38 hospitales y el cierre de 96 centros de salud, lo que ha colapsado el sistema sanitario y aumentado el riesgo de muerte entre bebés, ancianos y enfermos crónicos. EFE reportó que al menos 4 palestinos murieron por el temporal que azotó la franja el martes, incluyendo 3 miembros de la familia Hamouda, víctimas del derrumbe de un edificio en la ciudad de Gaza, y una mujer fallecida tras el colapso de un muro sobre su tienda. Los servicios de emergencia también informaron de un hombre gravemente herido cuando su tienda fue arrastrada por los fuertes vientos. Desde noviembre, las temperaturas se han desplomado y las lluvias han inundado los campamentos, dañando ropa, mantas y pertenencias. La Oficina de Medios del Gobierno de Gaza confirmó que el número de fallecidos por hipotermia desde el inicio de la ofensiva israelí, en octubre de 2023, asciende a 21 personas, incluidos 18 menores. La ONU ha pedido a Israel que permita la entrada de casas prefabricadas y materiales aislantes, pero las restricciones persisten. Mientras tanto, gran parte de la población sigue viviendo en tiendas improvisadas, en una Gaza arrasada tras 2 años de bombardeos que ha dejado más de 71.400 palestinos asesinados. Pese al alto al fuego, Israel mantiene el control del 54% de la franja desde la llamada línea amarilla, disparando casi a diario contra palestinos que intentan regresar a sus hogares o buscar alimentos. Al menos 442 palestinos han sido asesinados desde entonces, según fuentes locales. Tomado de radiopichincha.com, reportó para las Guarmis Gabriela Cruz.
Y con esto estamos cerrando con esta noticia tan dolorosa. Así es, pero bueno, ustedes sigan conectados a la señal de Radio Pichincha, se vienen las noticias, el Quique Show y con nosotras las Guarmis. Hasta mañana.